Mi nombre es Jimena y hoy vamos a ver la numeración maya, romana y egipcia. Vamos a comenzar por los números mayas y la numeración maya es un sistema de numeración vigesimal, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas, pero es un sistema muy simple porque está basado simplemente en rayas y puntos. Por ejemplo, aquí podemos ver que todos los números están compuestos por rayas y puntos excepto el cero, porque el cero siempre, no importando el caso, siempre se va a denotar como con una conchita. Y los puntos valen una unidad. Si se fijan, el número uno está representado por un puntito, el número 2 por dos puntitos. Pero por ejemplo, si se van al 5, está representado por una raya. Y si se van al 6 es una raya y un punto, porque la raya vale 5, el punto vale 1 y 5 más 1 es 6. Y por ejemplo, si nos vamos ahora al número 14, tenemos dos rayas porque cada raya representa 5, o sea, 5 más 5, 10. Y luego nada más tenemos cuatro puntitos, entonces 10 más 4 pues vale 14. Entonces la numeración maya es muy sencilla, todo está hecho a base de rayas y puntos y no hay más que sumar de 5 en 5 dependiendo de la cantidad de rayas que haya y después los puntitos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la numeración romana, que es un sistema de numeración que se originó en la antigua Roma y se utilizó durante todo el Imperio Romano. Pero la numeración romana es muy importante hasta la fecha porque seguramente en sus libros de historia luego han visto que describen el siglo XIV o el siglo XV, no sé, y casi siempre los siglos los escriben con números romanos. Entonces hasta la fecha son muy importantes. Y bueno, vamos a ver la notación de los números romanos. El número romano 1 se escribe literalmente con un palito. El número 5 es una B, como pues una B de Victoria o una B de Víctor. Después el número 10 está representado por una X, el número 50 está representado por una L, el número 100 representado por una C, el número 500 representado por una D y finalmente 1000 representado con la letra M. Entonces, bueno, vamos a ver porque hay unas reglas a seguir para poder escribir de forma correcta los números romanos. Y la primera regla es que si a la derecha de una cifra romana se escribe otra igual o menor, los valores se van a sumar. Ahorita suena un poco confuso, pero vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Por ejemplo, aquí vemos que quedamos que la B vale 5 y quedamos que el palito nada más así vale 1. Y estamos viendo que aquí en este caso el palito que vale 1 es más pequeño que la B. Entonces es precisamente esto, que si a la derecha de una cifra romana se escribe otra igual o menor, entonces los valores se tienen que sumar. Entonces en este caso tenemos 5 y luego tenemos 1, entonces tenemos que sumar 5 más 1 y esto nos va a dar 6. Acá tenemos otro ejemplo. Quedamos que la X vale 10, que la B vale 5 y cada palito vale una unidad. Pero como la X es más grande que la B y que los dos palitos, también se entiende que lo tenemos que sumar. Entonces, si la X vale 10, le tenemos que sumar el 5 y luego dos palitos, 1 más 1. Y entonces si sumamos todo esto nos va a dar un total de 17. Finalmente, el último ejemplo de aquí tenemos que L pues es más grande que X y X es más grande que B y B es más grande que 1. Por tanto, también sabemos que tenemos que aplicar la primera regla y sumar cada uno de estos números. Entonces, L vale 50, X vale 10, B vale 5 y el palito vale 1. Entonces, si sumamos todo esto, tenemos que aquí el número 66. Ahora vamos a pasar a la segunda regla. La segunda regla dice que cuando el número romano más pequeño se encuentra a la izquierda de un número mayor, entonces el menor
se le resta al mayor. O sea, ahorita en la regla 1 quedamos que se sumaba, pero cuando a la derecha del primer número se encontraba uno igual o menor. En este caso vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí tenemos que el palito está antes que la B y la B, que vale 5, es más grande que el palito. Por lo tanto, en este caso, a la izquierda se encuentra el número pequeño. Entonces, se tiene que restar. ¿Y cómo se resta? Al número mayor se le resta el número menor. Entonces, en este caso es 5, la B, menos 1, y esto nos daría 4. Entonces el 4 está representado como 1b. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos XL y vemos que L vale 50 y X vale 10. Pero entonces como X está antes, es más pequeño y está a la izquierda del número mayor, se le tiene que restar. Entonces a L, o sea 50, se le tiene que restar 10 y eso nos va a dar 40. Finalmente, aquí tenemos el número C y D. Entonces, lo mismo, el número pequeño está a la izquierda del número mayor, entonces se tiene que restar. Al 500 le vamos a tener que restar 100 y esto nos va a dar 400. Pero va a haber unos casos especiales, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos x1x. ¿Qué pasa? O sea, a la izquierda tenemos un 10, en medio tenemos un 1 y a la derecha tenemos un 10. Entonces, en este caso, podemos descomponer el número. Por un lado tenemos a la x y por el otro lado tenemos a la 1x. Entonces, si x sabemos que vale 10 y 1x tendría, o sea, póngale pausa y ahora ustedes piensen cuánto vale. En este caso tendría que valer 9 porque como el pequeño está a la izquierda del derecho y sabemos que el grande es, bueno, la x es 10 y tenemos un 1 a la izquierda, tenemos que restarlo. Entonces 1x va a ser 10 menos 1. Entonces 10 menos 1 es 9. Y al final ya se suman estos dos números que están en verde y tenemos como resultado 19. Entonces, si se dieron cuenta, descompusimos el número. Dividimos a la primera x y después a la 1x y nos da como resultado pues 19. Acá tenemos otro caso donde aquí la forma de descomponerlo va a ser xl y los dos palitos por otro lado. XL, pues como quedamos, se va a restar el mayor, al mayor se le resta el número menor. Entonces, XL sabemos que L vale 50 y X vale 10. Entonces, XL sería 40. Por otro lado, tenemos los dos palitos y cada palito es una unidad. Entonces es 1 más 1 nos da 2. Entonces el resultado sería la suma de estos. Entonces sería 42. Finalmente, hay una tercera regla. Y la tercera regla dice que en ningún número se puede escribir más de 3 veces una misma letra. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Por ejemplo, si quisiéramos escribir el número 24, no podemos escribir XX y 4 palitos, porque en este caso no podemos escribir más de 3 veces una figura o una letra, y en este caso tenemos 4 palitos, entonces eso pues ya no está bien, porque ya se pasó de 3. Entonces la manera correcta de escribirlo sería XX, porque sabemos que X vale 10, entonces X 10 más otro 10 vale 20. Y quedamos que el 4 se escribe como 1b, porque b vale 5 y a la izquierda se encuentra el 1, por tanto le está restando 1. Entonces eso sería la forma correcta de escribir 24. Y ahora pasemos a los números egipcios. Los números egipcios es un sistema de numeración desarrollado por los egipcios que permitía representar números desde el 1 hasta varios millones, empleados usualmente en la escritura jeroglífica. Entonces, aquí la notación va a ser diferente. Aquí son como dibujitos, ¿no? Entonces,
Como en los números romanos, el 1 está representado por un palito. El 10 está representado como una U invertida o como una casita. El 100 está representado por una espiral. El 1000 está representado como por una flor de loto. Después el 10.000 por un dedo. El 100.000 por un renacuajo. Y finalmente el 1.000.000 está representado por el dios que era el dios del espacio y de la eternidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos usar este tipo de numeración. Hay unas reglas básicas también, pero es un poco más sencillo que los números romanos, así que no se asusten. Aquí la primera regla es que no importa el orden en que se escriban los números. O sea, por ejemplo, da igual si ponemos primero 3 palitos y después varias casitas o primero las casitas y después los palitos. Siempre va a ser lo mismo porque aquí, a diferencia de los números romanos, todo se suma, nunca se resta. Entonces, por eso da igual el orden en el que se escriban los jeroglíficos. Por otro lado, también tenemos que recordar que la notación cambia cada vez que un número cambie de unidad a decena o a centena o a millares. Y esto ahorita va a quedar un poquito más claro. Y finalmente, aquí se les va a recomendar que usen esta tabla para que les sea más fácil escribir los números egipcios. Em, Porque de esta forma vamos a evitar confusiones o errores. Entonces pueden dividir una tabla donde por un lado están las unidades, las decenas, las centenas, millares, 10 millares, 100 millares, hasta llegar al millón. Y para estas alturas ustedes ya deberían saber qué es una unidad, qué es una decena, qué es una centena, pero bueno, ahorita va a quedar un poco más claro. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos escribir el número 352, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra tablita. Y sabemos que tenemos 2 unidades, 5 decenas y 3 centenas, porque pues así es como se divide naturalmente el número 352. Y como quedamos, bueno, y aquí les voy a hacer una recomendación, siempre escribirlo de izquierda a derecha, o sea, siguiendo la tabla, pero de izquierda a derecha. Entonces quedamos que la forma de espiral representa al número 100. Por tanto, tenemos 3 espirales, porque 3 espirales sería 100 más 100 más 100, que en este caso pues nos daría 300. Pero todavía nos faltarían los 52. Entonces, para escribir las decenas, escribiríamos a las casitas, porque cada casita quedábamos que vale 10, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casitas, en este caso son 10 más 10 más 10 más 10 más 10, que es 50, y finalmente las unidades, que como en los números romanos son palitos. Entonces, el número 352 quedaría denotado por 3 espirales, 5 casitas o U's invertidas y 2 palitos. Y finalmente, bueno, otro ejemplo más bien es el número 709. Volvemos a hacer nuestra tabla, ponemos que tenemos 9 unidades, 0 decenas y 7 centenas. Entonces, en este caso, quedamos que las centenas están representadas por espirales. Entonces, en lugar de 3, tenemos 7. Y como no tenemos decenas, pues no tenemos que escribir nada de decenas, nada de casitas. Y ya pasamos a escribir 9 palitos porque tenemos 9 unidades. Por ejemplo, acá tenemos un número más grande, es 2573. Entonces en nuestra tablita ya no solo tenemos estas centenas, sino que también le vamos a agregar ya los millares. Igual lo escribimos de izquierda a derecha. ¿Cuántos millares tenemos? 2. Entonces escribimos como 2 plantitas. Luego, ¿cuántas centenas tenemos? Pues 5. Entonces son 5 espirales, 7 decenas y 3 unidades. Y quedamos que las centenas son espirales, las decenas son casitas o U's invertidas y las unidades son palitos. Entonces, así es como quedaría representado el número 2573. Y finalmente, el número 20.315, pues bueno, volvemos a poner nuestra tabla, dividimos cuántas unidades tenemos, decenas, centenas, millares y 10 millares. Entonces quedamos que cada 10 millar o 10.000 se representa como con un dedo. Entonces
Tenemos dos dedos porque 10.000 más 10.000 ya nos daría 20.000. Tenemos 0 millares, pasamos a las centenas. Tenemos 3 centenas, por eso hay 3 espirales. Hay una decena, por eso hay una U o invertida o una casita. Y hay 5 unidades. Entonces, como ven, es un poco más fácil que el sistema de numeración romana porque aquí nada más son sumas y no hay restas y no importa el orden en el que se escriban los jeroglíficos a diferencia de la romana. Entonces nada más es cuestión de que ustedes practiquen y pues eso sería todo. Muchas gracias.